Tradición, orgullo, pasión. Cillar de Silos, una bodega, una familia. Hubo una época en la que Rodrigo Rato solo recibía elogios. Llegó a ser considerado como el artífice del milagro económico español. Hoy va a ser la primera noche que duerma en la cárcel. Él representa como pocos el auge y la caída de un político que estuvo a punto de ser el sucesor de Aznar al frente del Partido Popular. Ahora Rato tendrá que cumplir una condena de 4 años y medio por el uso de las tarjetas opacas de Caja Madrid y todavía se debe enfrentar a otros procesos judiciales. Bienvenidos. La imagen del día la protagoniza este jueves el exvicepresidente del Gobierno, exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional y expresidente de Caja Madrid y Bankia, Rodrigo Rato, que esta mañana ha ingresado en la prisión madrileña de Soto del Real. Ha sido poco antes de la 1 de la tarde. Rato entra en la cárcel tras ser condenado por el caso de las tarjetas Black por un delito continuado de apropiación indebido. A las puertas de la prisión pedía ante los medios perdón a la sociedad. En primer lugar, quiero decir que acepto mis obligaciones con la sociedad, que asumo los errores que haya podido cometer, que pido perdón a la sociedad y a aquellas personas que se hayan podido sentir decepcionadas o afectadas, y que en nombre mío y de mi familia agradezco a todos los amigos y familiares que nos han apoyado durante estos días. Muy buenos días. Arrepentidos los quiere el señor, y Rodrigo Rato no ha sido el único. También ha pedido perdón el presidente del Supremo, en su caso por el caos que se ha creado en torno a la sentencia de las hipotecas. Lesmes pide perdón, pero elude hablar de dimisiones. Sí desliza en sus palabras que el Supremo mantendrá la nueva jurisprudencia a favor del cliente. De hecho, el Gobierno de Castilla y León trabaja con el escenario de tener que devolver 120 millones de euros. El Supremo abre sus puertas al público en medio de la mayor crisis de credibilidad en su etapa democrática. Tanto es así que a su presidente no le ha quedado otra. Pedimos disculpas a aquellos ciudadanos que se hayan podido sentir perjudicados por esta deficiente gestión de este asunto. Pedir perdón y aclarar que no ha habido presiones de los bancos tras su polémica sentencia de las hipotecas. Yo no recibí ninguna llamada de ninguna entidad bancaria alertándome de riesgos sistémicos. Sí que ha habido más que tensiones en la cúspide de la justicia española, a juzgar por sus palabras. Lesmes descarga tácitamente las responsabilidades de este embrollo en el presidente de la Sala, que emitió la sentencia, la de lo contencioso administrativo, el juez Luis Díez Picazo. Dice que no quiso emitir una nota aclaratoria como él le sugirió y que optó por elevar el asunto al Pleno. La convocatoria del Pleno sí ha generado desconfianza, a mi juicio, indebidamente. Porque, aclara Lesmes, se ha generado la percepción errónea de que se va a revisar la nueva jurisprudencia. Esta percepción, que no se ajusta a la realidad, el Pleno de la Sala Tercera es absolutamente soberano. A la espera de que el Pleno se pronuncie el 5 de noviembre, la banca ya se pone la venda. Esta situación, que desde luego es insólita, pues es una situación en la que todas las partes perdemos. Mientras comunidades como Castilla y León se preparan para un escenario favorable al cliente con 4 años de retroactividad, que obligaría a devolver 120 millones de euros, dinero que la Hacienda Autonómica intentará liquidar antes a los bancos. Después, en el tiempo de tertulia, volveremos con los arrepentidos de este jueves, pero hoy también debemos prestar atención a los datos de la encuesta de población activa del tercer trimestre del año. El mercado laboral sigue creciendo, a menor ritmo que el año pasado, pero recuperando ya los niveles previos a la crisis, tanto por la parte que se refiere al paro como al empleo. Los sindicatos aseguran que estos datos se asemejan a los de antes de la crisis, pero con una diferencia fundamental. Se ve claramente la foto fija de jubilados y de gente joven que se nos va de nuestra comunidad. Recuperar el poder adquisitivo perdido, un mejor reparto de la riqueza, especialmente en las rentas más bajas. Los empresarios alertan de la pérdida de fuerza en el crecimiento de la economía. El viento está cambiando y ahora lo tenemos de cara, con lo cual va a hacer que, aunque se siga generando y creando empleo, pues no se va a crear con la misma intensidad. La Junta destaca que cumplirá con su compromiso de legislatura de llegar al 1 millón de ocupados. La tendencia, lógicamente, parece que nos permite ser optimistas y, sobre todo, afianzar
la línea de trabajo que en materia de empleo y de actividad económica se viene trabajando desde Castilla y León. La oposición dice que los datos son buenos, pero pide prudencia. Viendo cómo ese envejecimiento crece, seguimos viendo cómo la tasa de actividad femenina es muy inferior a la media nacional, así que tenemos que hacer muchas más cosas. Vuelve a caer el número de autónomos en Castilla y León respecto al segundo trimestre y ya son 4.500 menos que hace un año. De las consecuencias que sobre el empleo va a tener el acuerdo firmado para el fin de la minería ha hablado la portavoz de la Junta. Milagros Marcos considera o habla de la incertidumbre que se cierne también para las comarcas mineras tras ese acuerdo firmado ayer para el fin del carbón. Es lo que subraya el Ejecutivo Regional, que esta mañana se ha quejado de no tener ni siquiera el documento. Todos son incertidumbres para la Junta en este acuerdo del que molesta, dice, si enterado por la prensa. El Ejecutivo cuestiona que en 2 meses pueda arreglarse todo, dice que se ha cambiado actividad económica por prejubilaciones y carga contra el PSOE. El Partido Socialista ha enterrado la minería. Las ayudas al cierre ya existían con el gobierno del Partido Popular y no se hacía esto porque efectivamente no parecía que estuviera ya preparado la actividad económica para generarse. No ha habido iniciativas y no es porque no se estén buscando, y esto lo saben ustedes, lo saben los trabajadores de las cuencas mineras, lo saben los sindicatos, lo saben los grupos políticos y lo sabemos todos. Marcos dice que nada saben de las térmicas, si se va a obligar a las eléctricas a las inversiones, porque están en juego, insiste, otros 800 empleos directos, además de los indirectos de las empresas de transporte y otras. Salamanca acoge el 19º Encuentro Nacional de Inspectores de Educación, en el que se está hablando de propuestas para un acuerdo educativo, y nos vamos precisamente a ir hasta nuestra delegación en esa ciudad para hablar con uno de los participantes en ese encuentro. Es Javier Fernández, es inspector de educación y coordinador de prensa de la Unión Sindical de Inspectores de Educación, que es quien organiza este evento. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos a la Unión Sindical de Inspectores de Educación, a este informativo. Y cuénteme, ¿qué es lo que más les preocupa en estos momentos a los inspectores de nuestro sistema educativo? Bueno, pues a los inspectores nos preocupan varias cosas, ¿no? Una es lógicamente que tenemos que evitar la diferencia que hay en el sistema educativo en cuanto a las velocidades que el mismo engendra, ¿no? Tenemos un sistema educativo que tiene diferentes velocidades y eso perjudica lógicamente a la cohesión social y perjudica lógicamente a la eficacia y eficiencia del propio sistema educativo. En España tenemos varias Finlandias y tenemos otros contextos en los que ese sistema educativo no responde a esos parámetros de calidad, ¿no? Nos preocupa también pues, que no seamos capaces de llegar a un consenso, pero no para quedarnos en el titular del consenso, sino para ahondar en un consenso para qué y sobre todo con qué medida podemos articular ese consenso para mejorar las lagunas, los agujeros negros del sistema educativo. Y específicamente a los inspectores, concentrando o centrando la atención en el cuerpo profesional de inspectores de educación, también nos preocupa la necesidad de tener más autonomía y más independencia en nuestro quehacer profesional, que no es otro que intentar garantizar los derechos y los deberes, nada más y nada menos, educativos de los ciudadanos, ¿no? Por su respuesta, por lo que deduzco de parte de su respuesta y porque además usted es andaluz y seguro que conoce la situación de la educación en Andalucía, Isabel García Tejerina llevaba parte de razón cuando dijo la semana pasada lo que dijo en torno a la diferencia de un niño de 8 años en Castilla y León y un niño de 10 años en Andalucía. Bueno, yo creo que no hay que entrar en demagogia ni en un sentido ni en otro, porque eso es especular en una hojarasca retórica que al final nos lleva a mirarnos el ombligo los unos a los otros, ¿no? La verdad es que hay lo dicen todos los informes internacionales y también las evaluaciones que se hacían nacionales de diagnóstico, bueno, y la evaluación nacional que se hizo el año pasado en sexto de primaria y en cuarto de la ESO, hay diferencias territoriales, incluso en las propias comunidades autónomas hay diferencias entre provincias, hay diferencias entre centros educativos en un mismo contexto que muchas veces no sabemos explicar, ¿no? Esa falta de cohesión es lo que tenemos que intentar evitar y tenemos que intentar solucionar. Y si no nos ponemos a analizar la realidad, pero con ánimo de mejorar de verdad aquello que es mejorable, flaco favor le estaríamos haciendo a los ciudadanos en cuanto a sus derechos educativos, ¿no? Y desde el punto de vista de los inspectores de educación, ¿cómo se pueden corregir estas diferencias?
Bueno, pues se pueden corregir perfilando varias líneas de actuación. Una línea de actuación es repensar completamente la formación inicial de los futuros docentes y el sistema de selección para el acceso a la función pública docente. Eso hay que replantearlo totalmente. Todo el mundo coincide en el diagnóstico en que ni la formación inicial universitaria, ni el sistema de selección, ni la formación en práctica es una formación adecuada, sino una formación desenfocada. La calidad de un sistema educativo tiene como techo la calidad de sus docentes. Tiene otros aspectos, pero la calidad de sus docentes es el pilar fundamental que determina si un sistema educativo avanza a una velocidad aceptable, ¿no? Por tanto, ese es un pilar fundamental, ese es un vector fundamental. Replantear el sistema de acceso a la formación inicial, la permanente y, lógicamente, una carrera profesional que ahora mismo en el sistema educativo español está en borrador. Ni siquiera se ha planteado una ley de estatuto básico del docente, que ya lo planteaba la LOE, estoy hablando del año 2006, es decir, 12 años después, en una disposición adicional que establecía unas bases para ese estatuto básico del docente, pero que no hemos desarrollado. Ese pilar es fundamental, replantear quiénes pueden ser los futuros docentes, qué formación inicial tendrá el futuro docente, cuál es la mejor manera de seleccionar a los futuros docentes y la manera también de evaluarlos continuamente, de hacerle un seguimiento para el reconocimiento, para la acreditación y para la mejora. Ese pilar es básico. Después hay otros, lógicamente, que si quiere podemos concretarlo. Entiendo que buena parte de estas propuestas que ustedes plantean deberían formar parte de un acuerdo educativo que no llega, y precisamente de ello están hablando estos días en Salamanca, que no es posible que los partidos políticos se pongan de acuerdo en el mismo. No, ni los partidos políticos, ni las asociaciones profesionales, o sea, no solamente los partidos políticos, ¿no? Todo el mundo dice que sería interesante un pacto, un consenso, todo el mundo dice que no lo estamos haciendo bien porque no llegamos a un consenso, pero nadie es capaz de renunciar a planteamientos ideológicos. En educación sobra ideología y falta técnica. Si nos centramos en la ideología no llegaremos a ningún acuerdo, si nos centramos en la técnica quizás sí. Por lo tanto, centrémonos en la técnica, en la eficacia de las medidas técnicas que llegan al aula, que llegan a los centros, para poder llegar a ese acuerdo, porque si no siempre vamos a estar en un círculo vicioso del que nunca vamos a poder salir, ¿no? Pero lo importante no es el pacto, sino el contenido del pacto, porque el pacto no es un fin, el pacto es un medio para llegar a mejorar la calidad del sistema educativo. ¿Ustedes son partidarios del MIR educativo, del MIR del profesorado del que se estuvo hablando hasta hace unos meses y del que ya prácticamente nos hemos olvidado? ¿Se debería poner en marcha? Bueno, la Unión Sindical de Inspectores de Educación, que es el único sindicato de inspectores de educación que hay en España, que se fundó en el año 78, en los albores de nuestra democracia, pues aboga por una especie de MIR educativo, se llame MIR, se llame DIR, tenga una estructura parecida, similar, pero es decir, hace falta seleccionar adecuadamente a los que van a ser futuros docentes, y esa selección debe de partir del inicio de la carrera, del inicio de la formación universitaria. Desde ahí debe de surgir lo que es la carrera docente, una primera fase formativa, una fase selectiva y una fase evaluativa, ¿no? Y por lo tanto el sistema MIR, de unas prácticas tutorizadas, con recursos, con varios profesionales que duren varios años, pues puede ser una fórmula acertada. Ese puede ser un formato. Habrá que concretar los matices, ¿no? Pero ese puede ser el formato. Desde luego, lo que hay no sirve. Por cierto, yo no sé, en estos momentos, tal y como está la educación, ¿por qué, según ustedes, es tan importante la labor que desarrollan los inspectores de educación? Bueno, los inspectores de educación no es que desarrollen una labor muy importante, desarrollan una labor más, ¿no? Es verdad que la inspección, el cuerpo de inspectores es la cúspide de la carrera docente por la ley orgánica, pero desarrollan una labor más, ¿no? Tienen unas funciones distintas y diferentes, unas funciones de controlar la norma, porque la norma, lógicamente, es lo que le da garantía a los ciudadanos de ese derecho, de supervisar la norma, es decir, de aplicar la norma con valor añadido, que eso sí es exclusivo de la calidad del cuerpo de inspectores, de asesorar, tanto normativamente como técnicamente, y de evaluar para la acreditación y para la mejora, ¿no? Esas funciones, control, supervisión, evaluación, asesoramiento e información, son las que vertebran la labor de los inspectores. Por lo tanto, si una inspección
carece del margen de autonomía necesario para desarrollar su trabajo, si una inspección carece de la independencia también básica y absolutamente necesaria para poder trasladarle a la autoridad educativa qué es lo que realmente está ocurriendo en los centros y en las aulas, esa inspección es una inspección sin efectos, es una inspección no significativa, es una inspección poco relevante, ¿no? Por lo tanto, lo que sí sería necesario es que tuviéramos más margen de maniobra, más independencia técnica en nuestro trabajo y que por lo tanto fuéramos lo que la ley dice que somos. Yo se lo decía porque recuerdo todavía que en el cole, cuando nos decían que iba a venir un inspector, nos poníamos todos muy firmes, ¿no? Que había que estar precisamente portándose mejor que nunca. Yo no sé si ahora también es exactamente igual en los colegios. Ese parámetro de la inspección, bueno, pues de hace 40 o 50 años, lógicamente, es un parámetro desfasado, ¿no? Yeah. Los centros tienen autonomía pedagógica, entonces saber con oficio y con potestad, no solamente con autoridad, sino también con potestad, ejercer esa supervisión con el equilibrio de la autonomía pedagógica y organizativa y de gestión de los centros, es difícil, pero ese es el oficio también de la inspección, ¿no? Muchísimas gracias. Una combinación. Gracias, don Javier Fernández, inspector por contar con nosotros. Gracias, Javier Fernández, inspector de Educación y coordinador de prensa de esta Unión Sindical de Inspectores de Educación. Buenas noches. Hacemos aquí una pequeña pausa para la publicidad. Volvemos enseguida con los tertulianos para analizar lo que ha dado de sí esta jornada. Hasta ahora.